Bienvenidos a un nuevo vídeo de Camino al Top 100. Estamos en Turquía, ahora que me he unido a la familia Wellbeing. Aquí llevo mis botas de presoterapia. El otro día hicimos un viaje bastante largo. Desde Gran Canaria encontré un vuelo directo aquí a Kayseri, que es un pueblo más grande de lo que esperábamos, pero es un pueblo más bien con turismo de esquí. Estamos en un ski resort y no es una ciudad tan grande como Estambul. Y lo que hago, nada más llegar de estos viajes, pues es ponerme las botas para reducir me ayuda mucho para aliviar esa acumulación de líquidos, esa falta de circulación en las piernas también. Como tiene la batería de litio, pues tiene que ir ahí en el maletín de él y llevarlo conmigo en la cabina, porque no se puede facturar. A unos 2.500 metros de altura. Estamos aquí en una estación de esquí, que en invierno esto se pone repleto de nieve. Y me ha hecho redescubrir la pasión que hay detrás de estos chicos que hacen un esfuerzo súper grande, no solo económico, sino moverse, entrenar cada día en busca de los sueños. La verdad que puedo decir que es en cuanto a comodidades y facilidades, el mejor ITF que he probado en mi vida. Sí, es verdad que es un poco caro. Esta semana ha venido mi hijo conmigo, como han podido ver. Es la primera semana del año que realmente puede ser un viaje de coger avión y pasar 2 semanas conmigo. Entonces, bueno, la inversión ha sido un poquito mayor. Haremos el balance al final de semana. Como que se cobran un 15.000, va a ser complicado cubrir gastos, pero bueno, era una inversión que creíamos que había que hacer. Y por eso estamos aquí. Y ahora que llevamos ya 2 días por aquí, quiero explicarles un poco los de la organización. MTA, Megasaray Tennis Academy, que normalmente hace mucho torneo en Antalya. Bueno, han cogido este hotel para organizar el torneo, y cómo funciona en este tipo de lugares es porque ahora mismo el hotel lo mantienen los tenistas, el torneo tanto femenino como masculino. Cómo funciona este tipo de torneos es que realmente no hay competencia, porque al final si te quedas en otro hotel, alquilas un coche y te buscas la vida, pues te sale más caro. Y aquí la verdad que las comodidades son máximas. Está la piscina justo debajo de la habitación, el comedor, hay zona también para merendar, hay cafés, hay aguas por todos lados. Entonces te ponen un precio todo incluido donde difícilmente puedas encontrar mejores comodidades en cuestión de calidad, tiempo y precio. Y el torneo se asegura que todos los jugadores consumen aquí. Entonces, con la cantidad de dinero que ellos recaudan por cada jugador, ellos tienen dinero para realizar el evento. Son los $15.000 de premios, pagar los árbitros y encima obtener un beneficio. Para ellos es exclusivamente un negocio. De hecho, hoy tuvimos una pequeña discusión con los organizadores, que no nos querían dar bolas decentes para entrenar. Eran un auténtico desastre y solo eran 2 por jugador. Y el supervisor habló con ellos y al final pues fueron un poquito más flexibles, pero el tío nos decía: oye, den gracias que hay torneos, porque si nosotros no hacemos profit, o sea, si no tenemos beneficio, no habría torneos. Entonces pues no tendrían dónde jugar. Y bueno, tampoco veo que sea un argumento válido, porque los dos, tanto los jugadores como la organización, necesitan unos de otros, ¿no?, para poder existir. Nos vamos a enseñar mucho los partidos de dentro, mucho situación de partido y demás, porque no hay streaming y esta semana es la primera que he podido venir con Miyoko, que Miyoko se va a encargar de hacer su trabajo y de ser entrenador, ¿no? Va a estar con las cámaras, así que vamos a intentar enfocarlo un poco diferente y enseñar un poco los alrededores, lo que hay fuera, el antes, el después, pero no tanto lo que es el partido, como han venido haciendo los vídeos anteriores, a ver si les gusta. Truco para los aeropuertos. Yo durante
Bueno, llevo muchos años viajando y algo que me daba mucha rabia era tener que gastarme 30, 40 euros en comer cuando tenía que hacer escala. Comida mala, las cantidades no son las que uno a lo mejor necesita, el agua o las bebidas son carísimas. Todos sabemos que está súper desorbitado en los aeropuertos y ahora desde hace ya un tiempo, siempre que estoy en un aeropuerto voy a la sala VIP. Y me he dado cuenta que no, que la sala VIP no es para gente rica. Hay salas VIP hay salas VIP más caras, por ejemplo, las que pertenecen a las compañías, la de Iberia, a lo mejor la de Emirates, que no he tenido la suerte de estar, pero la sala VIP de los aeropuertos es para gente normal. Gracias a la PTPA, que es el sindicato formado por Djokovic y Pospisil, nos han dado una suscripción a Priority Pass, que eso nos permite entrar durante un año de manera ilimitada a todas las salas VIP de los aeropuertos de todo el mundo. No todos los aeropuertos tienen, pero los aeropuertos principales casi todos tienen. Pero antes de tener eso, y ahora que me lo he sacado también para que Miyoko pueda entrar con nosotros, así que me tengo que gastar en él pues esa cantidad en la comida, y aparte tiene otros muchos beneficios, yo lo que hago es tener la tarjeta Revolut Ultra, y no, esto no es contenido patrocinado, ojalá, pero es algo que a mí por lo menos me ha ayudado bastante y creo que compartiéndolo pues puedo ayudarlos a ustedes también. La tarjeta Ultra de Revolut resulta que también tiene acceso ilimitado a las salas VIP con Dragon Pass y aparte otros muchos beneficios, acumulas puntos, tienes muchas suscripciones a aplicaciones premium gratuitamente, tienen seguro de viajes. Por ejemplo, en mayo que me fui a Heraklion a jugar a Grecia, me cancelaron un vuelo y gracias al seguro que tenía ese viaje, porque pagué con esa tarjeta, me cubrieron el costo del billete, el billete nuevo, la noche de hotel, me dieron una compensación. Entonces es una cantidad que yo considero que anualmente, parece un poco caro si lo pagas del tirón, porque son 540 euros al año, pero bueno, solo con que te pierdan una maleta, con que te atrasen un viaje, sobre todo esta gente que viaja mucho como yo, ya será rentable, porque solamente en ese viaje ya me salió más de lo que me cuesta la tarjeta, me devolvieron más de lo que me cuesta la tarjeta anualmente. Hoy ha sido día de limpieza, aquí está la lavandería, un poco como hemos podido. Es un gran día hoy, la verdad que hoy que nos jugamos, está el día increíble. Y nada, hoy es día libre, es lunes, ayer fue la final, mañana empezamos de nuevo con el dobles. Si el supervisor nos hace caso, le he pedido jugar mañana para no tener que doblar todos los días. El individual sí es el miércoles. Y nada, voy a enseñar por aquí el trofeito de individual, que la verdad, bueno, como ya puse en el post de Instagram, es algo que llegué a soñar de pequeño unas cuantas veces. Sé que no es un logro tampoco increíble, ¿no? Estamos acostumbrados a tener muchos tenistas españoles en la élite que ganan cosas muchísimo más importantes, pero bueno, por mis circunstancias personales, por todo lo que he vivido, por lo tarde que empecé, por todo lo que me llegaron a limitar también, pues bueno, psicológicamente para mí esto es mi US Open, ¿no? Y a partir de aquí siento que se han desbloqueado pues muchas barreras y mucha serie de limitaciones que nos van a permitir en un futuro, bueno, seguir progresando y seguir expandiendo nuestros límites, pero sí que es algo que, bueno, hubo un momento de esta temporada en la que incluso me llegué a plantear dejar de jugar individual y centrarme en el doble y ser doblista, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una sorpresa para mí. La verdad que mi entorno confiaba más en mí que quizás lo que yo podía llegar a hacerlo en momentos puntuales, y eso solo demuestra que es posible y con paciencia y constancia pues se puede llegar a conseguir. Hoy lunes estoy intentando buscar la manera de que me hagan un masaje para hacer algo, ¿no? Y de ahí hacer un poco de recuperación al gimnasio, ejercicios que mi preparador me ha enviado, pero necesito un masaje, ¿sabes? Que el fisio me ayude con las manos. Y aquí he ido a preguntar y nada, imposible porque el fisio lo tienen capado. Dicen que solamente nos puede ayudar 5 o 10 minutitos antes o después del partido, y le tienen prohibido hacer masaje y hacer dinero, porque ellos tienen un acuerdo con el hotel, donde el hotel tiene un spa, y ahí si necesitas un masaje extra pues tienes que ir ahí.
¿Qué pasa? Que el masaje deportivo en el spa son 90 euros una hora o 50 euros 30 minutos. Bueno, señores, estamos a miércoles de la segunda semana. Hemos ganado hoy el individual y el dobles. Mañana tenemos un buen día por delante. Miyoko se vaya el viernes. Estaremos ya solos cuando hay individual y dobles. Venimos aquí a la zona del snack. Son las 5:30 más o menos. Esto cierra es de 4 a 5:30 el snack, como la merienda. Vasito de leche, proteína de QXN y algún sándwich que haya por ahí antes de irnos a la sauna para aflojar un poquito, y un poquito de piscina, y antes de cenar a las 8 más o menos. Estamos cenando siempre. Hoy es viernes, Miyoko se fue esta madrugada. La verdad que la sensación fue un poco, al final todos los partidos los he jugado con él, vinimos juntos, y levantarme hoy solo pues fue un poco raro, pero bueno, se gestionó muy bien. Al final yo estoy acostumbrado a jugar solo, que venga él es un regalo, y obviamente lo que hemos hecho aquí, pues bueno, a ver, al final juego yo, no juega él, pero voy a decir que es una gran parte del trabajo es mérito suyo, porque él fue el que me dijo: hay que ir ahí, hay que invertir, hay que arriesgar, hay que irse a jugar 15.000 y tratar de superarse, en vez de estar con los ojos puestos todo el rato en 25 y algún challenger por el tema del doble. Y ha salido bien. Al final la decisión valiente pues la tomó él, y el crédito es suyo. No se nos van a caer los anillos ni mucho menos, el crédito es todo suyo. Hoy fue 6-3, 6-3 en individuales, cuarto de final, y el doble. Lo que nos ha pasado en el doble, tanto ayer como hoy, es que tanto mi compañero como yo llevamos tantos partidos seguidos que estamos jugando mal. Me refiero, a ver, obviamente no estamos jugando mal, pero hay momentos que los reflejos no salen, hay momentos que las ideas no fluyen, porque son mucha situación de estrés cada día, y bueno, yo en particular. Habrá gente que está acostumbrada y lo haya hecho muchas veces, pero bueno, como todos sabemos, la primera vez siempre cuesta, y todos necesitamos de esas adaptaciones, sobre todo psicológicas. Entonces, en mi caso, pues no estoy acostumbrado a ganar tanto en tan poco tiempo. Bueno, señores, se acabó la aventura turca. En ese barracón ahí está el supervisor. Igual si no me oyen es por el viento, pero igual mejor que no me oigan, para que vean en qué condiciones se jugaron la final de hoy. Entre la altura, el viento